importancia tiene el narrador en tus novelas? ¿Cómo ven los personajes la historia? ¿Qué te gusta de trabajar con el narrador? Mira, empiezo por agradecerte porque me haces la pregunta clave para mí. Para mí esa es la pregunta y no siempre me la hacen. Y así que te agradezco que me la hagas porque en rigor el narrador para mí es todo. No me pliego porque no son mis convicciones literarias, a la idea de que el contar una historia sea lo que define y lo que resuelve todo. Yo creo que el que define y resuelve todo es el narrador, en el sentido que el narrador define el punto de vista, la relación de distancia o proximidad, la relación de afectividad o de desafecto respecto de lo que se está contando, el tono de lo que se va a contar, el registro de lo que se va a contar, la impersonalidad o la intensidad o el desapego de lo que se vaya a contar. De manera que yo muchas veces tengo la trama entera de lo que me propongo escribir, tengo toda la peripecia, casi hasta en los detalles, y si no tengo el narrador, no solo no me pongo a escribir, si no tengo el narrador considero que no tengo nada. Y solo cuando tengo el narrador, es decir, ese ángulo, ese tono, el registro, la relación entre la narración y lo narrado, ahí se me arma el universo entero de lo que quiero contar. Claro, entonces tengo que volver a eso. Entonces puedes tener incluso la historia completa, sabes de qué vas a tratar, sabes quién va a matar a quién, cómo lo va a hacer, pero sin el narrador es imposible. Para mí es absolutamente imposible, porque es como si uno dijera, teniendo la historia, teniendo la trama, teniendo los personajes, teniendo el desenlace, tengo solo los materiales. Pero la literatura cobra existencia cuando aparece la forma, sabiendo además que la forma es completamente inseparable de esos materiales, porque definen los materiales. Sí. Por eso te decía, para mí tener la peripecia o tener la trama, en rigor no es todavía tener nada, no es nada. Porque eso no adquiere una entidad literaria hasta que uno no encuentra una modulación. Y esa modulación está dada por las formas. Claro. El narrador también es una forma de colocar al lector en una perspectiva para que entienda perfectamente lo que está pasando. Completamente, pero en dos planos. Ajá. Porque por un lado va a definir sin dudas la relación que el lector va a tener con lo narrado, pero también va a definir la relación que va a tener con el propio narrador. Son dos niveles. Efectivamente uno ahí decide mucho, porque un escritor nunca sabe cómo va a ser leído, y eso es lo extraordinario de la literatura. Nunca sabe qué lectores puede haber y qué va a pasar con cada uno de los lectores, y eso es lo extraordinario de la literatura. Pero sí puede predisponer un lugar, sí puede sugerir un lugar o promover un lugar. Y eso se hace también desde el lugar de la narración. Pero como te decía, no necesariamente uno va a construir un narrador con el propósito de que el lector se identifique con él. Puede hacerlo o no. A mí me ha pasado de ensayar tanto una forma como otra. Construir un tipo de mirada, que además puedes hacerlo en primera persona o en tercera. No pasa por ahí. No tiene que ver con que la subjetividad de la primera persona lleve a la identificación al narrador, al lector con el narrador, o la tercera le ponga distancia. Tiene que ver con el tipo de narrador y con la carga valorativa que el narrador tiene. Puede ser en primera y el lector va a desapegarse, puede ser en tercera y el lector va a superponerse. Entonces es la relación que va a tener con la historia y la relación que va a tener con el narrador. Yo he pensado narradores predisponiendo o anticipando una posible empatía de los lectores con ese narrador. Pero también he trabajado en otros casos con la predisposición absolutamente inversa, la expectativa de que el lector incluso detestara al narrador, que las posiciones que el narrador asume respecto de lo narrado pudiesen llegar a fastidiar al lector, a irritar al lector, y que el lector trabara una especie de discusión con ese narrador. ¿Qué sucede en Ciencias Morales? No necesariamente. Yo creo que en Ciencias Morales, yo pensaría que en dos libros míos, uno es Ciencias Morales y hay una novela anterior que se llama Dos veces Junio, tiene que ver en un caso, en Dos veces Junio, con un narrador que está contando hechos ante los cuales parece imposible dejar de reaccionar, o resulta imposible dejar de reaccionar, y el narrador no reacciona, los cuenta con la impasibilidad de quien no piensa nada, casi como si no estuviese registrando eso que el lector sí va a estar registrando. Por eso recién te decía, el lector va a tener una reacción respecto a lo que se está narrando, que en Dos veces Junio es bastante terrible, pero también una reacción respecto del narrador que cuenta eso como si no fuera terrible. En el caso de Ciencias Morales yo diría que hay un tipo de trabajo que es una novela que yo durante mucho tiempo pensé que tenía que narrarla en primera persona y no me terminaba de funcionar y no la empezaba a escribir por esa razón,
hasta que comprendí que convenía una tercera persona muy pegada al personaje, que es esta celadora de colegio que controla la disciplina en la institución, la posibilidad de que el lector supiese sobre ella, sobre ese personaje, más de lo que ella misma sabe, que es algo que no tenía que ver solamente con, por ejemplo, la construcción de algunos policiales, que el investigador no sabe algo que el lector ya sabe. En este caso, el lector sabe del personaje más de lo que el personaje sabe de sí misma. Sobre todo en el momento en que empecé a trabajar, como es una novela muy ligada al disciplinamiento y al disciplinamiento escolar y al control de los cuerpos. En un momento empecé a comprender que yo tenía al personaje desdoblado, o que mi personaje en rigor eran dos personajes. Esa chica, tímida, retraída, vacilante, dubitativa, era un personaje. Y su cuerpo era otro personaje, porque era otro incluso respecto de sí misma. Y la novela tiene varios tramos que no tienen en escena, por así decir, más que a esta celadora encerrada en el cubículo de un baño, esperando que entren los alumnos y vigilarlos, o ella cree que vigilarlos, uno diría espiarlos. Y lo que le empieza a pasar con su cuerpo en esa situación es algo que ella no advierte. El narrador que yo construí es un narrador que está entre la ignorancia que ella tiene y el conocimiento que el lector empieza a tener. Construí un narrador, la tercera persona del narrador me permitió moverlo para que narrara en algún momento como si tampoco el narrador comprendiera lo que a ella le está pasando. Y en otros momentos despegándose de tal manera que lo que se cuenta de lo que a ella le pasa es algo que le pasa al cuerpo de ella, más que a ella. Entonces ella no lo sabe y el narrador sí. Ella permanece toda la novela convencida de que se ha metido en ese baño, que está escondida en ese baño de varones, solo en función del cumplimiento de su deber. Pero hay mucho más. Hay muchísimo más, que es todo lo que le pasa con el cuerpo. Porque su cuerpo empieza a desear esa situación, empieza a excitarse con esa situación, empieza a estar pendiente de esa situación, sin que, por lo menos en mi lectura de la novela, nunca ella piense otra cosa que está haciendo lo que debe hacer. Claro. Entonces, tuve que hacer un narrador que me permitiera contar las dos cosas a la vez. Es como si con la conciencia ella quisiera obedecer las reglas, pero su cuerpo es desobediente a lo que ella cree. Exacto. Y volviendo a tu primera pregunta, es imposible narrar eso sin construir el tipo de narrador que permita contar las dos cosas a la vez. Sin hacer lo que yo nunca haría, lo que nunca querría hacer, porque no es la idea que tengo de la literatura, que es que en algún momento el narrador comience a explicitar esto o necesite enunciarlo, lo que a mi criterio estropearía toda la situación. Eso no hace falta decirlo, eso hay que hacerlo funcionar. El impacto que yo busco sobre el lector es que vea cómo eso ocurre. Claro. No decirle que está ocurriendo. Sí. Entonces tiene que ser un tipo de narrador que pueda justamente contar las dos cosas. La conciencia estricta del cumplimiento del deber, y por eso una parte de esa narración se superpone con la conciencia del personaje, y al mismo tiempo una parte va a parar a lo que está ocurriendo con su cuerpo, que no es lo que la conciencia dice. El boxeo, ¿te gusta? Aparece en varios de tus libros. ¿Qué ves en el boxeo que te interesa tanto? Mira, tengo una relación compleja con el boxeo, porque todos los argumentos que uno puede recoger cuestionando el boxeo me convencen. Y yo que nunca daría una discusión por perdida, es decir, siempre que tengo un argumento de refutación, no sé renunciar a un argumento. Si veo que tengo con qué refutar, refuto inexorablemente. Tengo que darme por vencido frente a los argumentos que ven en el boxeo, digamos, una expresión de brutalidad. Sé que no es brutal. Mi argumento más fuerte, pero que es insuficiente, es vean pelear a Sugar Ray Leonard. Googleen a Sugar Ray Leonard, vean pelear a Sugar Ray Leonard y van a ver que no es pura brutalidad. Pero también hay brutalidad. Y también sé que ese boxeador al que yo admiro tanto terminó con problemas de retina por los golpes que había recibido. Por ende, tengo que bajar los brazos, bajar la guardia, como diríamos en el boxeo, y decir, bueno, me doy por vencido. Es verdad. Y al mismo tiempo me fascina muchísimo. ¿Qué hay en esa fascinación? ¿También el cuerpo? ¿Ese cuerpo que está por encima de la conciencia? Pero hay conciencia también. Hay conciencia también, porque de hecho siempre me han gustado los boxeadores muy pensantes. Por eso dije Leonard, frente a lo que puede ser Durán, ¿no? Esa famosa pelea de la que hablo también en Bahía Blanca, porque me fascinó.
Eh, Justamente es la regulación del cuerpo también. No son dos fieras desatadas. Y cuando se da una pelea entre dos boxeadores que pelean de esa manera, a mí eso no me atrae para nada, al revés, me expulsa por completo. Es como una pelea callejera. Sería una pelea callejera. Justamente el boxeo está hecho ante todo de la capacidad de contención. No es la violencia desbordada o desatada, es al revés. El boxeador es el que sabe, el buen boxeador es el que sabe esperar el momento, es el que puede amagar, es decir, disponerse al golpe y contenerlo, dejar venir al contrario. Me encanta el contragolpe, me encantan los boxeadores que contragolpean, porque justamente combinan la posibilidad de esperar, tener paciencia, esperar el momento, pero también jugar con la incapacidad del otro de esperar. O sea, hacerlo venir, el boxeador que baja la guardia para tentar al otro a pegar. Me fascinan, porque justamente es, yo puedo esperar, pero voy a hacer que vos no puedas esperar. Y cuando vos vengas, ese va a ser mi momento. Eso me fascina, porque justamente no es puro cuerpo dado a la violencia. Hay un boxeador argentino de los años 70 que dijo una frase que ha quedado como cristalizada. Decía, siempre está rodeado, el boxeador siempre está lleno de gente. Cuando suena la campana, hasta el banquito te quitan. Y ese quedar solo, radicalmente solo frente a otro que está tan solo como vos, tiendo a pensar, y porque también me gustan algunos cuentos de boxeo como Torito de Julio Cortázar, tiendo a pensar que algunos escritores hemos encontrado en el boxeo lo que Borges encontraba en el duelo a cuchillo de los malevos y los compadritos. Ese momento en que dos hombres quedan uno frente al otro, mano a mano, solos, cada uno solo existe respecto del otro, y van a enfrentarse para que cada uno de ellos descubra quién es y cuánto vale. Mi última pregunta, ¿es una metáfora también de la escritura o no necesariamente el boxeo? Ese esperar al lector, jugar con él, darle un gancho cuando menos se lo espera, ¿es una metáfora o no? Yo creo que ahí, no sé si diría que es una metáfora, aunque alguna vez se dijo que se usó una metáfora boxística para definir la literatura, diciendo que la novela se gana por puntos y en el cuento se gana por nocaut. Pero yo más bien diría que en todo caso lo que hay específicamente, yo no diría de la literatura en general, pero sí de la narratividad. Y la literatura no es solamente narración, ni siquiera la narración es solamente narración. Hay una cuestión, yo creo que toda buena literatura se inspira en la escritura poética, aunque no sea escritura poética y aunque no sea prosa poética. Los narradores tratamos de aprender también de lo que son las modulaciones y la sonoridad y la rítmica que los poetas han detectado. O sea que no es solo narrar, ni siquiera el narrar. Pero creo que hay algo en el boxeo de la combinación de tensión y distensión, de espera y aceleración. El tipo de la combinación entre la dimensión épica que tiene una lucha y la temporalidad, justamente porque tiene tiempos y destiempos, baches y esperas, por no hablar de la alternancia entre los 3 minutos de pelea y el minuto de descanso. Yo diría que hay mucha literatura también en el minuto de descanso, en el momento de rehacerse. Y de preparar el otro. Y de prepararse para el otro, solo en un minuto contra 3 que vienen, que es el momento en que los otros vuelven y vienen a uno, a recomponerte el cuerpo y a hablarte, para predisponerte a volver a pelear. Pero yo creo que sobre todo, como tiene una dimensión épica y como tiene una temporalidad muy concentrada, una pelea dura más de 1 hora, pero cada round son 3 minutos y hay una temporalidad en gran escala, de round en round, la famosa idea que el primer round es solo de estudio, o lo que hacía Cassius Clay, que era anunciar en qué round iba a noquear al contrincante y generar con eso una expectativa para ese momento muy grande. Yo creo que hay una dimensión de narratividad muy fuerte en el boxeo. Te agradezco muchísimo. No, yo te agradezco a vos. Qué padre. Me firmas.